seguimos en esta mirada al este, por supuesto, y estoy un poquito estudiando, aunque ustedes no lo crean. ¿Vieron que estaba tranquila? Es que llega Eduardo y bajo los decibeles acá. Me viene la tranquilidad, la paz y la armonía al estudio. Le damos ya la bienvenida a Eduardo dos Santos, por supuesto. Gracias por haber venido, como siempre. Gracias, Ana, ¿todo bien? Viste que me agarraron ahí, si no siento el grito, una vez que estoy leyendo tranquila. ¿Qué Bien. tema me trajiste hoy? Sí, porque en realidad yo creo que en la cultura, desde ancestralmente, el temor a la muerte está siempre presente y además cuando hablamos en lo cotidiano con la gente, vemos que es uno de los temas recurrentes que en realidad están y que de alguna forma venimos con ese temor ancestralmente, dicen los estudiosos, desde la época de las cavernas. Desde la caverna, cuando el hombre de alguna manera veía que un compañero desaparecía, al no poder entender el por qué, le producía ese temor, ese miedo, porque de alguna manera seres que estaban con vitalidad, que estaban vivos, que estaban haciendo cosas, de un momento a otro pasaban por la descomposición cadavérica. Y bueno, eso nos dejó impreso ese miedo, ese temor a la muerte, que luego vamos a ver que de alguna manera las culturas han ido disfrazando, maquillando el tema de la muerte, y lo vemos mismo en el tema de los rituales, cómo han ido cambiando esos sistemas de rituales con respecto al hecho de la muerte. Y si vemos en las pinturas rupestres desde la época de las cavernas, ya de alguna forma se hablaba de ese ritual que se hacía a los espíritus, ya estuvieran cobrándole cosas al hombre en forma de dioses o de alguna forma comunicándose con aquellos que habían partido. Entonces se hacían diferentes tipos de rituales, algunos bastante violentos, con muertes, incluso hasta muerte de seres humanos en ofrendas, pero luego eso ha ido salvando las diferencias del tiempo, se ha ido perfeccionando, se ha ido cambiando, y hoy nosotros también continuamos con rituales alrededor del tema de la muerte, que es de alguna forma por el desconocimiento que tenemos de la misma, ¿no? Entonces queremos distraernos, queremos disfrazar el tema y, bueno, ves que a veces hasta, por ejemplo, vemos que la gente maquilla al cadáver para darle una mejor presentación. Sí, es verdad. Se hace, viste que tenemos... Sí, por eso, porque le ha tocado. Al ¿no? maquillaje, ¿no? Tenemos a la experta de café de ahí botella. está, tenemos a María del Carmen, la maquillaje. esteticista facial, exacto. Entonces imagínate que el maquillar el cadáver, el presentar todo un determinado ritual frente a la muerte con el tema de las ceremonias que cambian aparte de acuerdo a los países. En algunos se hace una gran fiesta, como sabemos que en Oriente se festeja la muerte con una liturgia totalmente diferente a la que tenemos, por ejemplo, en Occidente. Entonces todo eso es el atavismo que traemos desde la época de las cavernas, por ese miedo que está intrínseco en nosotros. Exacto. Ahora, si pudiéramos elegir, porque cuando nosotros generalmente nos enteramos de alguna muerte, te dicen, ay, pasó de un sueño a otro. Sí. Si se pudiera elegir la forma de morir. Claro, generalmente tú ves que las personas dicen, me gustaría acostarme y no levantarme más. Ahí está, y ya pasar de un sueño a otro. Ahí está. Exacto. Ahí quedan como que contentos frente, por de que no ejemplo, sufrieron. a una muerte violenta o a un accidente, que sería una forma de muerte violenta, o a una enfermedad prolongada, por ejemplo, ¿no? Bueno, consultados los espíritus frente a ese tema, que en realidad Allan Kardec es el codificador de la doctrina, y en ese diálogo con ellos lo que le explican es que en realidad nosotros todos los días al acostarnos morimos,
todos los días en nuestro cuerpo se mueren millones de células y se regeneran y vuelven a surgir otras. De alguna forma la muerte también es así, siendo que los procesos, por ejemplo, si nosotros eligiéramos pasar de un sueño a otro, muchas veces despertaríamos del otro lado y seríamos conducidos a lo que nosotros los espíritas llamamos de ciudades espirituales, hospitales, clínicas, donde estaríamos siendo asistidos por benefactores espirituales. Y de alguna forma también sucedería lo mismo con la pérdida de la vitalidad a través de una enfermedad prolongada, donde el espíritu también es necesaria esa enfermedad porque se va desapegando de las cosas materiales. De alguna forma, cuando tú estás próximo a la muerte a través de una enfermedad, sabes que te vas a morir, claro, y te vas preparando psicológicamente. En cambio, cuando la persona sufre una muerte súbita, como sería, por ejemplo, un ataque cardíaco o un accidente, muchas veces el espíritu queda en un estado de turbación, que es lo que le dicen a Allan Kardec, y ese estado de turbación puede durar de días, meses o años. Y hay un caso que es muy interesante, que es muy gráfico, que es en la película Ghost, cuando vemos al espíritu, al actor, él desencarna a través de un impacto de bala, el homicida lo toca, él siente en su perispíritu el impacto de la bala, pero continúa. Hasta que llega un momento que reacciona y vuelve y ve a su novia, que estaba con su cuerpo físico, y trata de explicarle, ¿te acuerdas la escena que era muy gráfica? Me acuerdo, y de alguna forma entonces él ahí empieza todo ese periplo que él realiza hasta ser elevado espiritualmente, ¿no? Pero generalmente eso es muy gráfico porque cuando nosotros morimos de una muerte súbita, no estamos preparados para ello. Entonces no sentimos que perdimos el cuerpo, porque tenemos nuestro doble etérico, el cuerpo espiritual, que es exactamente igual al cuerpo físico. Claro. Entonces, muchos, por ejemplo, personas perversas, personas malignas, sufren además un proceso que cuentan los espíritus que es bastante fuerte, porque ellos tienen que vivir el proceso de descomposición cadavérica de su cuerpo y muchas veces quieren calzarse nuevamente ese cuerpo, quieren que él reaccione, claro, y no consiguen que el cuerpo cumpla esas órdenes que el espíritu le quiere dar. Y bueno, ese apego a lo material, ese apego a las sensaciones, desconociendo su naturaleza divina, los lleva a tener que vivir ese tipo de procesos que sin lugar a dudas van a ser ejemplarizantes para el espíritu también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esos que ven la supuesta luz, la casi muerte? ¿Es real eso? Sí, porque en ese momento que el espíritu está desprendiéndose de su cuerpo orgánico, se liberan como unos clichés mentales de su memoria, a donde recordaría toda su vida, desde el momento que está presente hasta su reencarnación. Aunque eso no es común para todas las personas. Claro. Solamente algunas personas tienen experiencias de casi muerte, y la doctora Elizabeth Kubler-Ross, esa excelente psiquiatra suiza con nacionalidad norteamericana que desencarna hace poco tiempo, ella en un libro que narra sobre la muerte, explica muy bien ese tipo de casos donde algunas personas tienen esas experiencias y se encuentran con sus seres queridos, con su espíritu protector, ven ese túnel de luz que lo describen muy claramente, y muchas veces se les pasa como una película de toda su vida, sería como un film de todas sus experiencias, pero no es así con todo el mundo. No pasa con solamente con algunas personas que en ese momento liberan esos clichés mentales y entonces hacen como una evaluación de su vida, y muchas veces cuando despiertan son personas que tienen una óptica de la vida totalmente diferente. Pueden llegar a cambiar su concepción de ver las cosas e incluso su rumbo, ¿no? Exacto. Tú hablabas al inicio del programa
el temor a la muerte y los rituales que se realizan. Uno dice, bueno, generalmente voy a un velorio, si es algún familiar muy cercano, estoy dando mi opinión, por supuesto, si no, no es, no creo tanto en eso de estar las 24 horas acompañando a un cajón ahí, ¿no? Pero es mi opinión. En el caso de sepultar o el espíritu, por ejemplo, sepultar o cremar, porque en mi caso, por ejemplo, yo digo cremar. Claro, eso también... No es tanto, o sea, ese ritual del velorio y el cementerio no me gusta para nada, por ejemplo. La inhumación de los restos en nuestra cultura occidental generalmente pasa por el tema de enterrar el cadáver en la tierra o depositarlo en nichos. Es algo que es muy común en nuestra sociedad occidental. Ya en la parte oriental, más bien los budistas y toda la parte de la India, ellos son muy afines con la cremación. Y la cremación por una parte higiénica y por una parte que además ellos consideran que al quemar el cuerpo liberan el espíritu. Ahí está. Ahora, psicológicamente, Divaldo Pereira Franco explicaba que el espíritu tiene que estar preparado para ese trance, tanto de una forma u otra, porque si tú, por ejemplo, sos una persona materialista, apegada a las cosas materiales, y ves tu cuerpo descomponiéndose en el fuego, en las llamas o en un horno, seguramente psicológicamente va a ser muy impactante y muchas veces el espíritu puede enloquecer. Ah, mira. Y puede llegar a traerle perturbaciones. Peor. Claro, muy serias del otro lado. Por eso la recomendación es que nosotros meditemos sobre la muerte, que es algo natural, es un proceso que todos vamos a vivir, porque desde el momento que nacemos sabemos que dentro de nuestra condición orgánica nacemos, crecemos, vivimos y vamos a morir. Es natural de la ley y no sabemos cuánto tiempo puede llegar a demorar ese proceso, pero vamos a tener que pasarlo. Claro. Entonces la recomendación de los espíritus es que nosotros siempre nos preparemos, que meditemos sobre el tema, que hablemos sobre la muerte de una manera mucho más natural, porque de esa forma, cuando tengamos que elegir la forma de exhumar nuestros cadáveres, va a ser de alguna manera como muy natural, como un proceso que ya estamos psicológicamente preparados y no nos va a impactar como sería el desconocimiento del hecho, ¿no? Yo te decía del velorio porque generalmente uno va a los velorios y entre que hay un grupito que está chusmeando de cualquier otra cosa menos lo que, ¿no? Hay otro que está haciendo cuentos, o sea, son diferentes etapas que les pasa a todos, yo porque lo digo públicamente, pero pasa generalmente eso. ¿Y eso qué? ¿Falta de respeto al muerto? En No. realidad, el espíritu que está allí está viviendo un proceso que es bastante complejo porque es dejar ese cuerpo, que es un proceso que lleva determinadas horas, tiene que reabsorber su energía vital y de alguna manera desprenderse de ese cuerpo que lo llevó durante toda su vida. Entonces, cuando aquellas personas que están en el velatorio comienzan a hablar de cosas intrascendentes, que no tienen nada que ver, tendríamos que tener una conducta social y de respeto hacia la familia enlutada y además hacia el espíritu que está allí. Cuando conocemos que la muerte no existe, el espíritu está allí presente en el velatorio y está de alguna manera escuchando todo lo que nosotros estamos dialogando y hablando. Si hacemos apreciaciones indebidas sobre su persona, lo que vamos a tratar de hacer es perturbar al ser. En vez de ayudarlo, contando generalmente esos siempre chistes dicen que bueno que era, ¿no? Claro, o no es tanto. la frase. No siempre. Hay Bueno, gente que por ahí se alegra de la desencarnación de otro y hace comentarios inadecuados de cómo llevó su vida, porque juzgamos a veces la actitud, si fue apegado, si no fue apegado, si era avaro, si no era avaro, si era un buen ciudadano o no. Y eso el espíritu lo está sintiendo. Y ya de por sí que está viviendo ese proceso, que es bastante difícil, nosotros tendríamos que tener una actitud
de alguna manera de caridad, de respeto, de amor hacia el prójimo y además hacia la familia, el respeto por los que están sintiendo la nostalgia de la separación con el ser, ¿no? Como mensaje final, entonces, Eduardo, ¿qué sería? El saber que la muerte no existe, que es esa gran propuesta que nos trae la doctrina espírita, además pudiendo de alguna manera corroborar la comunicabilidad con ese mundo espiritual, porque estas informaciones son dadas en realidad por todos los espíritus que se comunican a través de los diferentes médiums y nos hacen ver de la importancia que tiene realmente la vida, el poder vivir la vida como ese gran ciclo donde venimos a aprender a desarrollarnos psicológicamente, moralmente, espiritualmente, y aprovechando ese tiempo y además sabiendo que todos vamos a tener que pasar por ese proceso. Entonces, sabiendo que la muerte no es ni más ni menos que un tránsito hacia ese más allá y que los seres que partieron, aquellos que nos antecedieron, nuestros seres queridos, de la manera que los podemos recordar y honrarlos es haciendo el bien, es tratando de continuar de alguna manera aquellos deseos, aquellas obras que muchas veces tenían acá y tratando de prepararnos para cuando nos volvamos a abrazar y reencontrarnos en esa patria espiritual. Un lujo. Porque Jesús, de alguna manera, a través de la reencarnación, ya nos deja, de la resurrección, nos deja esa gran mensaje de que la muerte no existe y que un día vamos a estar todos ahí, ¿no? Exacto. Si queremos saber un poquito más de todo esto, ¿cómo podemos hacer? Nuestra Casa por la Fraternidad, que es con las reuniones públicas los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas en José Valle Ordóñez, Casi Hernandarias, y además a través de la página web www.espiritismouruguay.com.